Muy buenos días chicos, les saluda el profesor Rivera. Presten mucha atención al video por favor, tengan a la mano su libro, su cuaderno, sus lapiceros, todo lo que necesiten para trabajar. Después de ver el video vamos a conectar por WhatsApp y voy a mandarles ejercicios para que resuelvan y puedan ir desarrollando y ganar sus notas, ¿sí? En esta ocasión vamos a trabajar la teoría de conjuntos. Es bastante amplio pero no es difícil. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es cualquier agrupación de objetos. A los objetos que agrupo yo les llamo elementos. Ahora, un conjunto debe tener un nombre, por eso el nombre del conjunto se da con letras mayúsculas. Puede ser A, puede ser B, puede ser C, etc. Ahora, para indicar que hemos agrupado elementos, lo vamos a escribir entre llaves. Son cosas que ustedes ya saben, solo lo estamos formalizando. Un ejemplito. Escribe el conjunto A cuyos elementos son los números impares menores a 8. Bueno, ya escribo ese conjunto A. El conjunto A tiene por elementos, ¿quiénes? Los impares menores a 8. Es decir, el 1, el 3, el 5 y el 7. Tenemos nuestro conjunto. Ahora, vamos a estudiar los conjuntos numéricos. Son conjuntos que vamos a usar mucho. El conjunto más importante y a la vez más simple es el conjunto de los números naturales. Los naturales son esos numeritos que tú usas para contar. ¿Sí? ¿Qué numeritos usamos para contar? El 0, el 1, el 2, en adelante. ¿Sí? Ya tenemos el conjunto de los naturales. Nosotros podemos ampliar este conjunto y trabajar el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros son los naturales que ya conocemos, por agregándole sus negativos. El negativo del 1, el negativo del 2, el negativo del 3, etc. Escribamos ese conjunto. Entonces podría escribir menos 2, menos 1, 0, 1, 2 en adelante. Y podemos ampliar el conjunto de los números enteros y tendríamos el conjunto de los números racionales. Los racionales van a tener los positivos, los negativos, el 0, pero le agregamos las fracciones. Escribamos algunos elementos. Yo podría poner un número negativo, el menos 5. Puedo poner el 0. Puedo poner un número positivo y fracciones. Aquí tenemos las fracciones. Y tengo mi conjunto de los racionales. Ya eso lo vamos a usar. Determinación de un conjunto. Chicos, determinar un conjunto es dar a entender, dar a conocer qué elementos tiene el conjunto. Determinar un conjunto es indicar o señalar en forma precisa los elementos que lo conforman. Hay dos formas de hacerlo, por extensión o por comprensión. Un conjunto está determinado por extensión cuando yo hago una lista de elementos, ¿sí? Cuando los nombro uno por uno. Está determinado por extensión cuando nombramos individualmente los elementos, es decir, cuando hago una lista de elementos. Un ejemplo sencillísimo, muy cercano a nosotros. Determinemos por extensión el conjunto A cuyos elementos son las denominaciones de los billetes que usamos en el Perú. Las denominaciones son los valores de los billetes. A ver, ¿billetes de qué valor tenemos? El de valor más bajo es el de 10 soles. Hay billetes de 20 soles, de 50 soles, de 100 soles y el engreído de todos, Santa Rosita, ¿no? De 200 soles. Listo, aquí está el conjunto determinado por extensión. Hemos hecho una lista de elementos. También podemos denotar el conjunto o determinar el conjunto por comprensión. Por comprensión ya no se nombro uno por uno. Los nombro a todos de manera general mediante una propiedad. Nombramos a los elementos de manera general mediante una propiedad común que los caracteriza. El conjunto por comprensión tiene esta forma. A ver, recuerda porque ya lo has visto. Primero va el elemento. El elemento generalmente se le pone una variable como una X. Se le pone esta barrita que se lee tal que y luego viene la propiedad que cumple el elemento. Un conjunto por comprensión viene el elemento, generalmente es una variable, y aquí una barrita que se lee tal que y después va la propiedad que cumple el elemento. Listo. ¿Cómo quedaría nuestro ejemplo anterior, el de los billetes, si lo trabajamos ahora por comprensión? Muy fácil, el conjunto se llamaba A. Voy a poner el elemento. Ya aquí se pone como una variable, le voy a poner X. Esta X, que es un elemento, ¿qué debe cumplir? Que es la denominación de un billete. ¿Sí? Listo, ahí lo tienes. El conjunto A de los X tal que X es la denominación de uno de los billetes del Perú.
Y ya lo tenemos. Veamos una aplicación. ¿Cómo puede venir en una prueba? Haya la suma de elementos del conjunto A. Los elementos del conjunto son los x cuadrado más 1. Estos son los elementos del conjunto. Los x son naturales, mayores que 3, pero menores que 7. ¿Sí? Los elementos son los x cuadrado más 1. Para hallar estos elementos x cuadrado más 1, primero voy a hallar los x. Ese x es natural, mayor que 3 y menor que 7. O sea que puede ser un 4, un 5 y un 6. Una vez que tengo los x, recién hallo los elementos, los x cuadrado más 1. Si x vale 4, 4 al cuadrado 16, más 1, 17. Si x vale 5, 5 al cuadrado 25, más 1, 26. Si x vale 6, 6 al cuadrado 36, más 1, 37. Los elementos del conjunto eran los x cuadrado más 1, es decir, 17, 26 y 37. Ahí lo tenemos, este es el conjunto. Y me piden sumar, yo me puedo detener a sumar, y si lo hago, 17 más 26 más 37 me va a dar 80. Ya tenemos entonces la suma de elementos. Les dejo un ejercicio para que ustedes desarrollen, saben que voy dando ejercicios para los exámenes. Pueden ir desarrollando esto para hacerse una idea de lo que puede venir en su examen. Continuemos. Vamos a hablar del cardinal de un conjunto. El cardinal es la cantidad de elementos del conjunto. Se escribe así. Si el conjunto es A, su cardinal se escribe n de A. Te recalco, el cardinal es la cantidad de elementos y se escribe como n de A. Un ejemplo. A ver, aquí tengo el conjunto A de elementos 5, 7 y 11. El cardinal es la cantidad de elementos. Contamos. ¿Cuántos elementos son? 3 elementos. El cardinal es 3. Así de fácil. Otro ejemplo. Tengo el conjunto B de elementos 0, menos 5, 9 y 21. ¿Cuántos elementos son? 4. El cardinal de B es 4. Y aquí hay un detalle. El conjunto C es este que está aquí. A ver, si yo no tengo cuidado, yo contaría el 1 dos veces, ¿no? Aquí te das cuenta que aparece el 1 dos veces. Eso no debe pasar. El cardinal, la cantidad de elementos, se hace teniendo en cuenta que un elemento no se puede repetir. A ver, el 1 se cuenta una sola vez. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Este ya no se cuenta. No tiene 6 elementos, solo tiene 5 elementos, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer el cardinal? Porque los conjuntos se van a clasificar por su cardinal, por su cantidad de elementos. El conjunto más simple de todos es el conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que carece de elementos, no tiene elementos. Se denota así, una bolita tachada, o en algunos libros aparece como una llave vacía, ¿no? Su cardinal es 0 porque no tiene elementos. Un ejemplito. El conjunto A es el conjunto de los X, tal que X son billetes de 300 soles. ¿Alguna vez has visto un billete de 300 soles? No, ¿verdad? No hay billetes de 300 soles, por lo tanto, este conjunto es vacío, no tiene elementos. Ahí está. Un conjunto también muy útil es el conjunto unitario. El conjunto unitario es el conjunto que tiene solamente un elemento. Se escribe así, ¿no? Un solo elemento, aquí está entre llaves. Y su cardinal, como es unitario, es 1. Veamos una aplicación. Vamos a hacer el ejercicio 4 de la página 27 de tu libro. Vamos avanzando el libro. Haya M por N si el conjunto A es unitario. Este conjunto es unitario. Es decir, tiene un solo elemento. Si yo veo 3 y me dicen que es unitario, significa que los 3 son iguales, ¿sí? Unitario quiere decir que hay uno solo, los 3 son iguales. De ahí puedo hallar M y N. Por ejemplo, este 17, que es el único número que tengo, lo puedo igualar con 3n más 5. Voy a hacer eso. Primero digo que 3n más 5 es 17. El 5 que suma pasa a restar. Eso sale 12. N es 12 entre 3. Y eso sale 4. Ya resolví n. Para hallar m, voy a decir que m más 2n vale 17. A ver, revisa. Pero yo tengo que n vale 4. Entonces sería m más 2 por n que vale 4 igual a 17. Multiplico primero, sería m más 8 igual a 17. El 8 que suma pasa a restar. Eso sale 9. Me pedían m por n. 9 por 4, 36.
y lo tienes ahí, marcas tu libro. Te dejo otro ejercicio como muestra para que vayas resolviendo. Tienes que hacer lo mismo que hemos hecho aquí juntos. Sale de esa manera. Continuemos. Vamos a hablar de la relación de pertenencia. La relación de pertenencia es una relación de elemento a conjunto. Se dice que un elemento pertenece a un conjunto cuando forma parte del conjunto. Si el elemento X pertenece al conjunto A, voy a escribir utilizando este símbolo, el símbolo de la pertenencia. Escribimos X pertenece a, así se lee. Pero si un elemento Y no pertenece al conjunto A, escribo de esta forma. Y no pertenece a. Un ejemplito. Dado el conjunto A de elementos 0, 1, 3 y 5, los únicos elementos son el 0, el 1, el 3 y el 5, ¿no? A ver, ¿el 0 es elemento? Sí, 0 pertenece a. Otro. 1 pertenece a. Sí. 2. Uy, el 2 aquí no está. Como no está, digo que no pertenece. Otro más. 1 entre llaves. Cuidado, este 1 no es igual a este 1 entre llaves. El 1 pertenece, pero este 1 entre llaves no lo encuentro en el conjunto. Otro. 5. El 5 sí forma parte del conjunto, sí pertenece a. El otro. 3,5 entre llaves. Este 3,5 entre llaves tampoco se ubica aquí. Está el 3 y está el 5, pero no está el 3,5 entre llaves. No pertenece a. 7. El 7 no está aquí en el conjunto, no pertenece a. El 3. El 3 sí aparece en el conjunto, sí pertenece a. El 4. El 4 no está en el conjunto, no pertenece a. Así se maneja la pertenencia. Con esto podemos hacer otro ejercicio del libro. Ejercicio 1 de la misma página, página 27. Dado el conjunto A, que tiene elementos 1, 2, esto es un solo elemento, 3,4 entre llaves, y el 5 indica qué proposiciones son falsas. Si observamos, nos preguntan por la pertenencia. Como ya conocemos cómo trabaja la pertenencia, es fácil darnos cuenta. A ver, empezamos. Nos piden las falsas. 1 pertenece a, sí, aquí está el 1. Pertenece a verdadero. 1,2 entre llaves. ¿Pertenece a? No. El 1,2 entre llaves no lo ubico. Esto es falso. 4,5 entre llaves tampoco lo ubico. Esto es falso. 2 entre llaves. ¿Lo ubico aquí? No, es falso. 3 solito. ¿Lo ubico aquí? No, esto no se puede separar. Es falso. El vacío. ¿Lo veo aquí en este conjunto? No, es falso. Entonces en nuestro libro marcaríamos que hay 5 falsas. Revisemos la relación de inclusión. La relación de inclusión es una relación de conjunto a conjunto. Se dice que el conjunto A está incluido en el conjunto B cuando todos los elementos de A también son elementos de B. Esto se lee así: A subconjunto de B. Cuando A está incluido en B, yo digo que A es un subconjunto de B. Y se representa de esta forma: A incluido en B. Si ocurre que A no está incluido en B, yo escribo de esta forma: A no incluido en B se escribe así. Un ejemplito, a ver. Consideremos los conjuntos. Aquí están los conjuntos A, B y C. Listo. Yo puedo ver que todos los elementos de A, 1, 2 y 3, son elementos de B. Todos los elementos de A están en B. Por lo tanto, yo digo que A está incluido en B. Pero si observo el conjunto A con el conjunto C, hay elementos de A que no están en C. Por lo tanto, digo que A no está incluido en C. Es así de fácil. Propiedades. Hay propiedades que nos van a ayudar en los ejercicios. Primera propiedad: el vacío está incluido en todo conjunto. El conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. Se escribe así: el vacío incluido en A para todo A. Segunda propiedad. Esta es muy importante, la vamos a usar mucho en los problemas. Si yo tengo que X pertenece a A, si yo le coloco una llave, ahora va a estar incluido en A. Repetimos. Si X pertenece a A, si yo le coloco la llave, ahora está incluido. ¿Sí? Cuando forma un conjunto unitario, está incluido. Y la última propiedad: todo conjunto está incluido en sí mismo. Es decir, el conjunto A también está incluido en A. Son las tres propiedades con las que vamos a trabajar aquí.
el ejercicio 2 de la página 27 de su libro. Dado el conjunto A de elementos 1, 2, 0 entre llave y 1 entre llave, me hacen una serie de preguntas. A ver, me preguntan que el 1 entre llaves está incluido. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Yo veo el 1 aquí. Si yo veo el 1 aquí, el 1 pertenece a A. Por la propiedad 2, si yo le pongo llaves, ahora está incluido. De ahí que es verdad. Ahora, la siguiente pregunta es, 2 entre llave, ¿está incluido en A? Verdadero, por la misma razón. Yo veo que 2 es elemento de A. Si yo le coloco llaves, ahora está incluido. El vacío está incluido en A, es verdadero. ¿Por qué? Por propiedad. La propiedad 1 me decía que el vacío siempre está incluido en un conjunto. 0 entre llaves está incluido en A, eso es falso. ¿Por qué, chicos? 0 entre llaves yo lo veo aquí en el conjunto A, o sea, es un elemento, no es un subconjunto, es un elemento. Lo correcto sería decir que 0 entre llaves pertenece a A. Sí, eso es lo correcto, pero no me dicen eso, me dicen que está incluido. 1,2 entre llaves está incluido en A, eso es verdadero, les explico. Tomando el elemento 1 y 2 puedo formar otro conjunto, el conjunto que está aquí. Este conjunto es más pequeño y se ha formado con los elementos de A, por lo tanto está incluido. Es verdadero. 1,2 entre llave incluido en A, esto es falso. Tratemos de hacer lo anterior. Yo tengo el 1, pero ¿tengo el 2 entre llaves o solamente el 2? Solo tengo el 2, no tengo el 2 entre llave para poder agruparlo y formar un subconjunto, por eso es falso. Nos piden cuántas son falsas, sería 2 falsas, lo marcas en tu libro. Veamos el conjunto potencia, es un conjunto muy importante. Dado un conjunto A, el conjunto potencia de A es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. Dado un conjunto A, el conjunto potencia de A es el conjunto formado por sus subconjuntos. Se escribe como P de A y se denota así. P de A tiene por elementos los conjuntos incluidos en A. No se preocupen, esto es muy fácil con un ejemplito. Construye el conjunto potencia de A. Yo te doy el conjunto A que tiene elementos A, B. Voy a construir el conjunto potencia. Aquí van todos los subconjuntos de A. ¿Con quién empezamos? Con el vacío. Porque el vacío siempre es un subconjunto, siempre está incluido. Aquí tengo que A pertenece al conjunto. Si yo le pongo llaves, ahora está incluido. O sea, A entre llaves también está aquí. Igual, el B pertenece a A. Si B pertenece a A, si le pongo llaves, ahora está incluido. Y el propio conjunto A está incluido en sí mismo. Se acabó el problema. Repetimos, no te preocupes, repetimos. Coloco todos los subconjuntos de A. El primero es el vacío. Como A pertenece, A entre llaves está incluido. Como B pertenece, B entre llaves está incluido. Y como todo conjunto está incluido en el mismo, el A, B. Es así de fácil. Básicamente estamos estudiando eso para ver propiedades. De aquí surge una clasificación. Vamos a clasificar los conjuntos en subconjuntos propios y subconjuntos no propios. Es muy fácil. Los subconjuntos propios son los subconjuntos que tenemos aquí, pero que sean más pequeños que el original. El vacío es más pequeño que el original, es propio. El A unitario es más pequeño que el original. El B entre llaves también es más pequeño que el original. ¿Quién no cumple con ser más pequeño? El A, B. El A, B no es más pequeño, es del mismo tamaño. Los conjuntos que no son propios justamente se llaman subconjuntos no propios. ¿Cuál es el único subconjunto no propio? El A, B. Muy bien. En total tenemos 4 subconjuntos y solamente uno no es propio. De ahí sale esta propiedad. De lo anterior podemos establecer que si un conjunto tiene X elementos y yo quiero hallar la cantidad total de subconjuntos, voy a escribir un 2 a la X, ¿sí? Y X es la cantidad de elementos. La cantidad de subconjuntos de A es 2 a la X. Y la cantidad de subconjuntos propios es 2 a la X pero menos 1. Porque siempre hay un conjunto que no es propio. Si quiero los propios, sería el total menos ese conjunto que no es propio.
¿Sí? Básicamente recordar la propiedad. Lo anterior solamente era una explicación para saber de dónde sale. Veamos algunos ejemplos. De nuestro libro. ¿Cuántos subconjuntos propios posee el conjunto A? El conjunto A está dado por comprensión. Sus elementos son los X, tal que X son una letra de la palabra aritmética. Bien, vamos a escribir el conjuntito. A ver, recuerda, hay letras repetidas. Yo no puedo considerar una letra repetida, la considero una sola vez. A ver, la A es repetida, pero la voy a escribir una sola vez. Luego tenemos aquí la R. ¿Qué letra tenemos después? La I. ¿Qué más? Bueno, la M. La M la voy a poner aquí. La E, y me estoy olvidando de quién, de la T, ¿no? La T aparece dos veces, no, yo la escribo una sola vez. La C que está por aquí, se terminó. ¿Cuántas letritas tengo? 7. Entonces digo que el cardinal, o sea la cantidad de elementos de este conjunto son 7. ¿Cómo hallo los subconjuntos propios? 2 elevado a la cantidad de elementos, pero menos 1. Primero desarrollo la potencia, 2 a la 7, eso me da 128. Y le quito 1. 128 menos 1, 127. 127 subconjuntos propios. No te olvides marcar la clave. Vamos a ver ahora la igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Tengo un ejemplo aquí muy fácil. El conjunto A y el conjunto B tienen los mismos elementos. Está el 0, está el 2, está el 4 y está el 6. Tienen los mismos elementos. Por eso digo que los conjuntos son iguales. El concepto es muy fácil. Dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos. Veamos una aplicación. Sabiendo que estos dos conjuntos son iguales, te pido hallar A por B. Bien. Si los conjuntos son iguales, este A más B tiene que estar en el otro conjunto porque tiene los mismos elementos. Obviamente A más B no es igual a A menos B. ¿Qué me queda? Que A más B vale 6. Lo voy a escribir. Y si A más B es 6, A menos B es 4. Ya tengo las ecuaciones. ¿Qué te dijo el profe de álgebra cuando tienes la suma y la resta? Tú vas a sumar las ecuaciones. Vamos a sumar. Sumo en el lado izquierdo y sumo en el lado derecho. Si yo sumo en el lado izquierdo, se cancela el B. Me quedaría 2A en el lado izquierdo. Y si sumo en el lado derecho me da 10. Es muy fácil. El 2 que multiplica pasa a dividir. Y ya tengo que A es 5. Y yo pienso así. Si A vale 5, ¿cuánto le sumo para que sea 6? 1. Yo tengo que A es 5 y B es 1. Por lo tanto el producto es 5. Para finalizar, hagamos un problemita de tu libro, el problema 3. Si estos conjuntos son iguales, haya M más N. Igual que hace un rato. Los elementos de A son los mismos elementos de B. Este M a la N tiene que ser un elemento. Yo voy a decir que M a la N es 81. Entonces, si M elevado a la N es 81, me queda que M por N tiene que ser 12. Yo voy a buscar dos números que cumplan la relación de la izquierda y la relación de la derecha. Yo sé que una potencia que me da 81 es 3 a la cuarta. Y cumpliría porque también 4 por 3 me da 12. ¿Sí? A ver, revisa. M vale 3, N vale 4, cumple. Entonces yo sé que M vale 3 y N vale 4, por lo tanto el producto es 12. Muchas gracias por su atención, chicos. Sé que el tema es muy amplio, lo vamos a reforzar después. Pero ya con esto tienen una noción de lo que tenemos que trabajar en conjuntos. Muchas gracias. Ahora trabajamos por el WhatsApp.